Hola, bienvenidos a Estrategias de Inversión. Hoy hablamos del mercado de materias primas. En concreto hablamos del fondo Esfera Seasonal Quant Multi-Strategy, que invierte principalmente en los mercados de derivados de materias primas mediante una estrategia de trading. Hablamos de todo ello con Víctor Hernández, que es su gestor, y Gregory Plaxintar, que es su asesor principal. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, muy buenos días. ¿Por qué están centrados en materias primas? Hombre, las materias primas, nos centramos básicamente en materias primas porque una de las cosas fundamentales a la hora de invertir es conocer el mercado que inviertas y conocer en qué productos inviertes y qué es más fácil invertir que en una cosa que utilizamos todos los días. Es decir, desde cuando nos levantamos y por la mañana nos tomamos el café, cuando cogemos el coche y utilizamos gasolina, o cuando calentamos nuestra casa en invierno y en verano enchufamos el aire acondicionado, siempre estamos utilizando materias primas. La comida, los Kellogg's de la mañana, la leche ya no cotiza o cotiza muy poco, tiene muy poca liquidez, pero todos son productos que nos rodean, que están alrededor nuestro y los utilizamos todos los días. Entonces, claro, como creo que Warren Buffett tiene una frase de que siempre hay que invertir en cosas que entiendes. Entonces, son unas cosas que podemos entender. Otro factor fundamental que solemos tener en cuenta, que las materias primas son un producto diferente. Es decir, ¿por qué es diferente? Yo siempre digo que en una materia prima hay una demanda real. ¿Por qué? Porque si tú tienes una granja y tienes 10.000 vacas en la granja, tú les tienes que dar de comer. Entonces tú estás obligado a acudir al mercado de materia prima para reducir tu riesgo en el futuro de cuánto costará aquella materia prima, y entonces tú acudes al mercado por una necesidad básica. Es decir, las acciones se compran en base a unas expectativas especulativas donde la demanda real que hay detrás de una acción es de comprar la acción porque voy a obtener un beneficio. Por supuesto, hay una especulación enorme en el mercado de materias primas, hay muchos especuladores, pero sí que es verdad que hay un factor muy importante que son los comerciales, los hedgers, que se llaman en inglés. Ellos acuden al mercado para reducir riesgo, y por esto la oferta y la demanda y lo que siempre hablamos de que los mercados son suma cero. En materias primas, en algunas partes de las materias primas podemos encontrar un pequeño nicho de mercado donde no estamos hablando de una especulación suma cero, es decir, lo que yo gano tiene que perder el otro, ¿vale? Otro factor importante que nosotros tenemos en cuenta al análisis de estos mercados es que es un mercado más reducido. ¿A qué me refiero? Pues hay 15 o 20 materias primas. Analizar los fundamentales de estas materias primas pues es costoso, me refiero en el tiempo, hay que analizar muchos informes, pero es una cosa más controlable. ¿Por qué es más controlable? Porque si nosotros vemos las plantaciones de trigo en Europa, en Estados Unidos, en Australia, tenemos una estimación, esta estimación puede variar un poquito, pero entonces es decir, sabemos cómo está el mercado del trigo, sabemos si hay poco trigo en el mundo, sabemos si hay mucho trigo en el mundo. Y la cosa muy importante, nunca ha quebrado el trigo, ¿vale? Nosotros no tenemos ese riesgo sí, hay mucha volatilidad en el mercado, me repito, hay muchos especuladores, hay mucha volatilidad en el mercado de materias primas, pero por lo menos tenemos un factor importante: no ha quebrado nunca una materia prima, y esto nos da una ventaja a la hora de analizar. Tampoco hemos visto de que si sabemos que hay mucho trigo en los stocks, no ha desaparecido al día siguiente, como pasa en algunas empresas, de que parecía que hay beneficios, pero al día siguiente se han dado cuenta de que hay más deudas que beneficios. Y luego, otro factor fundamental es la estacionalidad. Es decir, nosotros lo que hemos hablado, en verano consumimos más aire acondicionado para enfriar nuestras viviendas, nos vamos más de vacaciones y utilizamos más gasolina, hacemos más barbacoas que en pleno invierno, y entonces los hábitos nuestros de consumo se reflejan en el mercado de materias primas. Y esto se repite cada año tras año. Comentan que la estrategia del fondo se basa en 3 pilares fundamentales. ¿Podéis explicar cuáles son y por qué las utilizan? El pilar fundamental, y venimos de la primera parte, pues hemos hablado de que las materias primas tienen una estacionalidad. La estacionalidad de la materia prima, lo bueno que tiene que es anual. ¿Por qué? Porque todos los años, desde cuando se planta maíz en Europa, pues todos los años plantamos maíz casi en la misma fecha,
tiene un ciclo cuando el maíz se está desarrollando, luego lo recogemos y esto es cíclico, año tras año. Aunque haya crisis o no haya crisis, o el mercado esté, el trigo esté barato o el maíz esté barato o esté caro, siempre hay un ciclo. Se planta, crece, se recoge. Y esos ciclos se pueden ver muy bien en los mercados de materias primas y lo que hemos hablado, que los comerciales utilizan esos ciclos para sus coberturas, para no tener que tener riesgo. Entonces la estacionalidad es una ventaja muy grande. La otra ventaja de la estacionalidad es, imagínate que tienes una estrategia que se repite cada año. ¿Por qué? Porque si tú estás en una estacionalidad de una materia prima que se repite cada año, tú tienes posibilidades cada año de acertar. Si tú eres un fondo de renta variable o un fondo que invierte en una cosa muy especial, los ciclos se alargan. Entonces tus probabilidades de sacar una ventaja a este mercado se limitan o hay menos probabilidades. ¿Por qué? Porque se alarga el ciclo de poder acertar. Otro factor importante, análisis fundamental. Nosotros todo lo que hacemos y todas las estrategias que estoy preparando para el fondo, se basan en análisis fundamental, en conocer la oferta, conocer la demanda, conocer los stocks, conocer los usos, conocer la meteorología. Y claro, ¿con esto a qué llegamos? Pues debido a que en el mercado, lo que hemos hablado, hay mucha especulación, en momentos puntuales del mercado nos podemos encontrar que hay cosas sobrevaloradas o cosas infravaloradas. Y nosotros nos basamos en esto. Con nuestras estrategias especiales nos basamos en intentar comprar una cosa infravalorada porque pensamos que en base al análisis fundamental, pues ese diferencial o ese activo pues tiende a subir, y hacemos viceversa cuando algo está sobrevalorado. El otro dato importante, análisis cuántico y análisis estadístico. Tenemos la base de datos desde cuando existen los futuros de materias primas, o por lo menos los futuros nuevos de materias primas, y todos los análisis estacional, cuántico que hacemos nos ayuda a encontrar ventanas temporales donde las probabilidades de acierto de las estrategias están por encima de un 60, 70, 80%. Claro, eso es una ventaja muy importante. Es decir, tenemos una estacionalidad, sabemos controlar el mercado y además los números nos avalan. Pues esos son los tres pilares fundamentales con el que intentamos batir el mercado todos los años. Es un fondo multiestrategia que invierte a través de futuros, opciones y arbitraje estadístico en diferentes activos como el maíz, el cacao o los mercados energéticos en general. En un escenario como el actual de volatilidad al alza y riesgos geopolíticos, ¿qué aporta al fondo con baja correlación a los mercados financieros tradicionales? Uno de los pilares fundamentales es que nuestras estrategias se basan en diferenciales, es decir, entre dos productos altamente correlacionados. Esa estrategia no es direccional. Nosotros nos basamos en si hay mucho maíz o hay poco maíz, pero la estrategia no es comprar maíz porque pensamos que sube. Nosotros miramos cuándo se utiliza el maíz y intentamos operar cuando la demanda es alta, comprar aquella parte comprar ese futuro donde la demanda es alta, y cubrirnos el riesgo con futuros en el mercado de futuro donde la demanda es menor. Entonces siempre estamos en el mismo producto o en productos altamente correlacionados, cubiertos, siempre estamos cubiertos, es decir, compramos uno y vendemos uno. Esto es muy bueno, ¿por qué? Porque no somos direccionales. La diferencia existente entre los diferentes futuros en la curva del futuro, entre diciembre, marzo, mayo, en el tiempo, no se basa en si el maíz es alcista o el bajista, se basa en cuántos stocks tenemos, se basa en cuánto consumo hay y se basa en otras cosas que una direccionalidad. Apostar en la dirección del mercado, nosotros no le hemos encontrado la ventaja, sino hay mucho más ventaja en lo que es el análisis fundamental. Hemos hablado que es de retorno absoluto, entonces nosotros la dirección del mercado no nos afecta tanto, no direccional, y es único, porque estas estrategias realmente pues lo hace muy poca gente, o mesas de operaciones de grandes como puede ser Repsol o como puede ser Goldman Sachs o bancos que también trabajan mucho con materias primas. Es decir, la volatilidad actual del mercado
creo que a nosotros incluso nos pueden dar más probabilidades o más ventajas. ¿Por qué? Porque para ganar dinero en los mercados necesitamos algo de volatilidad. Entonces la volatilidad yo creo que nos puede dar más cosas positivas que negativas en este entorno. Víctor, el fondo es relativamente nuevo, se creó en octubre del año pasado y hasta ahora consigue una rentabilidad del 4,5%. ¿Qué balance hacen de este retorno teniendo en cuenta que el índice de referencia del fondo está en negativo? Bueno, en primer lugar, comentaros que aunque el fondo efectivamente tiene solo un año, tanto Greg como yo tenemos más de 10 años de experiencia gestionando carteras con este tipo de estrategias que Greg ha estado explicando. El balance del año, pues la verdad es que es positivo, porque siendo el primer año estamos ahora en el entorno del 5% de rentabilidad, más aún viendo el entorno de retornos negativos que tenemos en los fondos de inversión que se comercializan en España. Pues la verdad es que estamos contentos de cómo está funcionando el fondo. Por nuestra experiencia, en estos más de 10 años que llevamos gestionando con este tipo de estrategias, pensamos que podemos obtener rentabilidades en torno al 10%. Aún así estamos muy contentos de estar este año conforme estamos, en el entorno de mercado que hay. ¿Qué perspectivas tenéis para el mercado de materias primas de cara al próximo año? Como bien ha comentado Greg antes, nosotros no somos direccionales en nuestra operativa. Entonces no hacemos perspectivas de cómo van a evolucionar el precio de las materias primas que operamos, sino que nos limitamos a estudiar las estacionalidades, los diferenciales entre futuros de la misma materia prima. Operamos cuando creemos que están sobrevalorados o infravalorados, es lo que operamos, pero no hacemos previsiones sobre precios ni dirección de los precios. Según Esfera Capital, el nivel de riesgo del fondo es de un 7/7. ¿Para qué tipo de inversor está pensado el fondo? El tema de que esté en riesgo 7 es simplemente porque la CNMV, al tratarse de a nosotros operar futuros de materias primas que en algunos casos son entregables, ya te califica como riesgo máximo. O sea, no te califica por tu volatilidad ni el riesgo de tu operativa. Entonces, el tema del riesgo va por ese lado. Entonces, ¿qué quiero decir? Que realmente la volatilidad que nosotros tenemos, el objetivo es estar por debajo del 10%, que de hecho lo estamos, ahora estábamos en torno a un 5%. El producto es apto para cualquier tipo de inversor, ya que al ser una estrategia totalmente distinta te puede aportar diversificación a cualquier cartera de inversión. Pues muchas gracias Víctor Hernández, gestor del fondo Esfera Seasonal Quant Multi-Strategy, y Gregory Plaxintar, asesor del fondo, por estar con nosotros, y hasta otra ocasión. Gracias a vosotros. Gracias por la invitación. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategiasdeinversión.com. Muchas gracias.